parte de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación. Y también un saludo especial a nuestros ponentes invitados, al doctor Víctor Leonel Juan Martínez, al doctor Salmón Ahmad Citón y a la doctora Nayeli Ramírez Espinosa. Pues brevemente les comento cuál es el objetivo de este segundo foro. En la Secretaría de Gobernación, en particular en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, tenemos el encargo de impulsar uno de los ejes principales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que es la democracia participativa. Este es un eje fundamental de la transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador está queriendo impulsar y que significa involucrar a las personas y comunidades en la toma de decisiones públicas que les conciernen. Para ello, pues ha implementado diferentes mecanismos y se han creado diferentes espacios, siendo la consulta indígena uno de los espacios más relevantes en los que se ha trabajado en esta administración. Este es muy importante porque significa un cambio en la forma de gobernar, como plantea el Plan Nacional de Desarrollo, que es pasar no nada más de tener ciudadanos y ciudadanas que están participando cada 3 o 6 años en la elección de gobernantes, sino que se involucran de manera cotidiana en la toma de decisiones que pueden ser desde la conformación de presupuestos, pero también en el diseño de acciones y políticas de gobierno y en las toma de decisiones, por ejemplo, también de proyectos de acción que involucra. Revisamos rápidamente un repaso a lo que había antes en el tema de participación social. Por ejemplo, en 2018 el PNUD hizo un análisis de los mecanismos de participación de la Administración Pública Federal. Ahí llama mucho la atención que estos mecanismos de participación social estaban compuestos, por ejemplo, en su mayoría de servidores y servidoras públicas, como alrededor de un 40%, luego un 12% de representantes de organismos empresariales, otro 10% de representantes de la academia, otro 10% de representantes de organizaciones de la sociedad civil, 6% de ciudadanos, lo que llamamos ciudadanos de a pie, y apenas el 0.6% había representación de comunidades y pueblos indígenas. En la actual administración, creemos que estamos impulsando un vuelco en estos datos, ¿no? En particular, por ejemplo, con el tema de la consulta indígena, que se han desarrollado diversas consultas a través de todo el país. Y sin embargo, también creemos que hay varias áreas de oportunidad. Entonces, en la subsecretaría, junto con otras entidades de gobierno que están encargadas del tema de consulta indígena, hemos iniciado un proceso de reflexión sobre lo que hemos hecho en el ámbito de consulta indígena para garantizar el derecho a consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Y ya tuvimos una reunión con, a nivel de Administración Pública Federal para hacer esta reflexión. Y creemos fundamental también escuchar la opinión de académicos que se han dedicado a estos temas. Fundamentalmente para tener una crítica constructiva y sobre todo que sea una crítica que nos dé elementos para poder hacer cambios e implementaciones en lo operativo. Es decir, que no nos interesa nada más discutir la teoría, sino poder encontrar qué es lo que en la parte operativa podemos mejorar para poder seguir avanzando en garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Solamente para ponerles un ejemplo, está el tema de se hace una consulta y se debe o no se debe ofrecer beneficios compartidos a las comunidades, ¿no? Hemos recibido críticas por parte del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, en el sentido de que ofrecer beneficios es como una compraventa, ¿no? O intercambio de favores.
pues se vería de manera negativa. Pero al mismo tiempo está, por otro lado, el principio de que las comunidades se deben de beneficiar de los proyectos que puedan ser operados en sus comunidades. Entonces, pues los dos principios hay que tenerlos considerados. La duda que hay es en la parte operativa, cómo podemos avanzar para que en la consulta no haya un intercambio de compraventas como podría ser el caso, pero que tampoco se excluya la posibilidad de que las comunidades se beneficien y obtengan beneficios compartidos de estos proyectos, ¿no? Eso es solo por poner un ejemplo. Pues para ya no dar más introducción, creo que con esto nos puede ayudar hacia cuál es el propósito de este foro, pues y utilizar lo que nos vaya proponiendo en la reflexión nuestros ponentes para poder ir alimentando un documento que esperamos hacer para final de año, en el que podamos ir incluyendo las opiniones y propuestas operativas de cómo podemos ir mejorando en el tema del derecho a la consulta indígena. Para iniciar ya con el foro, les propongo la metodología que vamos a trabajar, que será pues hacer reflexiones sobre avances que ha habido en la consulta, luego cuáles son los desafíos que hay en la consulta, serían 3 bloques que vamos a trabajar, y el tercer bloque sería propuestas para fortalecer la consulta indígena. En cada uno de los bloques, pues los participantes tendrán 10 minutos para dar su reflexión, y vamos a partir de unas preguntas. Entonces, para el primer bloque, y ya para iniciar, les proponemos 2 preguntas que puedan ustedes darnos su opinión y las reflexiones que han hecho desde su ámbito. Desde su experiencia, ¿cuál es el potencial de la consulta indígena para contribuir a transformar la forma de gobernar e impulsar la democracia participativa? Y en segundo, en su opinión, ¿cuáles son los avances o aciertos de esta administración en materia de consulta indígena respecto a las anteriores administraciones? Pues para empezar, permítanme darle la palabra al doctor Salmón Nakmat Sitón y presentarlo. El doctor Salmón Nakmat es actualmente profesor investigador del CIESAS Pacífico Sur en Oaxaca y fue fundador de la unidad en 1987. Desde 2010 es investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Además, es miembro de la Academia Mexicana de la Investigación Científica y del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, fue consultor del Banco Mundial y del BID, y pues es un reconocido profesor y académico que en realidad no necesita mucha presentación. Por favor, doctor, si nos puede compartir su reflexión. Bueno, antes que nada, ¿me escuchan? Sí, muy bien, claro. Qué bueno. Me da gusto saludarlos y saber que hay un pensamiento analítico y de observación participante del propio gobierno federal, que son ustedes. Es decir, están dando seguimiento al proceso de la consulta. Es decir, desde que se prepara el gobierno para participar con la gente. La gente no solo puede ser indígena, puede ser cualquier ciudadano. Me recuerdo cuando el señor Uruchurtu en la Ciudad de México abrió las avenidas y sin consultar a nadie, ni en la noche llegaban y tiraban casas, banquetas, calles, en fin. Y pues ese sistema es bien autoritario y nadie quiere vivir en una sociedad autoritaria.
todos queremos participar y que se nos tome en cuenta como ciudadanos. Entonces, qué bueno. Mi opinión es que la consulta por cualquier medio para cualquier persona es muy importante. Y sobre todo para la población indígena. La población indígena ha estado pues cerca de 300 años de dominación colonial. Y luego el periodo del siglo XIX, que se configura la nación, tampoco fueron consultados. Por ejemplo, el pueblo mixteco, aquí vivo en Oaxaca, está dividido en 3 estados. Se puede preguntar a los que redactaron la independencia y las leyes de independencia, en qué se basaron para armar los 3 estados. O fue la iglesia o fue el gobierno incipiente de la época de la independencia, y a quién tomaron en cuenta. O por ejemplo, yo hice el estudio aquí en Oaxaca de los mijes, y los mijes tienen un territorio calculado por todos los municipios que configuran las comunidades hablantes de ese idioma, y aproximadamente son 5,000 kilómetros cuadrados. Y es el tamaño del estado de Aguascalientes. Es decir, se crea un estado que se llama Aguascalientes y que tiene gobernador, Cámara de Diputados, senadores, en fin. No quiero discutir esto, pero sí no se consultó a la gente cómo iba a estar organizado el país. Por supuesto que era una etapa de conflictos gravísimos, pero bueno, y nos han pasado 200 años y queremos arreglar lo que no se hizo bien. Y ese es el dilema de la consulta libre e informada. Si se hubiera hecho bien, pero en ninguna parte del mundo los gobiernos hacen las cosas bien, las hacen bajo presiones circunstanciales. Entonces, es muy importante, en mi opinión, que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha establecido como responsabilidad de los estados nacionales que toda acción o programa que se quiera implementar o instrumentar en una región donde viven los pueblos originarios de ese país, por ejemplo, de Escocia, de Irlanda, etcétera, es lo que reclaman esos pueblos originarios en Inglaterra. Y no les digo en la India, que hay como 700 idiomas distintos. Y en el caso de México, pues es una de las regiones del continente americano
que tiene mayor población originaria. Y cuando decimos originaria, es que no son venidos de otro continente, sino son originarios de este continente y de esta región. Los mijes no tienen 100 años o 400 años viviendo en su región. Tienen cerca de 2000 o 3000 años. Entonces, otorgar los derechos humanos a los primeros pobladores es de vital importancia. Y hacerlos participar es responsabilidad del Estado Nacional. Estamos hablando en general, pero si bajamos a la particularidad, pues nos vamos a encontrar las aberraciones más increíbles del mundo. Así es, no solo hay discriminación, sino hay negación. Yo le conté al presidente actual de México una anécdota que me sucedió en Tabasco cuando fui encargado por el director del INI en ese entonces para ir a hablar con el gobernador del estado para abrir un centro coordinador en la época del presidente Echeverría y abrir el centro coordinador para los chontales de Tabasco. Y el gobernador me recibió, yo era el director adjunto del INI, y me recibe y me dice, ¿sabe qué, Salomón? Así hablándome de mí. Yo creo que se equivocó usted. Aquí en Tabasco no hay indígenas. Váyase a la frontera con Chiapas y allí están todos los indígenas. Y allá atiéndalos. Pero aquí nosotros en Tabasco no tenemos nada. No, pues le dije que me pusiera un investigador para ir a checar a las comunidades, a ver cuántas comunidades había que hablaban lenguas indígenas. Y dicho y hecho, puso a su secretario particular y los resultados no se los quiero decir a ustedes, pero era penoso alegarle al gobernador del estado que ahí había comunidades y municipios indígenas, que le consta al actual presidente de la República. Pero que alguien diga que no hay pueblos indígenas es la negativa excluyente y eliminatoria. Eso es etnocidio y genocidio junto, porque los estamos eliminando de antemano. Y era para poner un centro coordinador que les ayudara con las escuelas, con la salud, con la vivienda. Pues este hecho lo relata el presidente todavía hasta hoy, porque como es sociólogo, pues es de nuestra profesión, pues se fue a trabajar a un centro coordinador y bueno, tiene la experiencia. Imagínense los que no tienen experiencia o no han tenido experiencia. Por ejemplo, el presidente López Portillo, que ya pasaron años,
escribió en una de las revistas de sociología más importante de la época, la incapacidad del indio. Fíjense, un artículo está en la revista Cuadernos Americanos y llega a ser presidente. Pues, ¿qué cosa era esa aclaración en una revista académica? La negación de la intelectualidad indígena. Admiramos el pasado prehispánico de Chichén Itzá, de Uxmal, pues, de cualquier región indígena de América Latina, y por otro lado negamos la capacidad de la gente. Entonces, es muy importante que los derechos humanos y se cumplan los derechos de los pueblos indígenas que están en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos. Ahora ya no exigimos y no exigen los indígenas nada más porque son mexicanos, sino ahora exigen que, de acuerdo con las reglas internacionales, sean consultados. Y para ser consultados hay que establecer guías y normas. Pero voy a explicar más adelante. Esta es la primera pregunta y lo tengo contestado en escrito. Bueno. Muchas gracias, doctor Salmón. Ahora le cedamos la palabra a la doctora Nayeli Ramírez Espinosa, que es la directora del Departamento de Derecho de la región Monterrey en el TEC de Monterrey, en donde imparte las materias de acceso a la justicia, pluralismo jurídico y derechos humanos y su interpretación judicial. Es doctora en filosofía del derecho por Allard Hall Faculty of Law de University of British Columbia en Vancouver. Doctora en gestión pública por la Escuela de Okuma de Gestión Pública de la Universidad de Waseda en Tokio y maestra de Derecho Público por la Universidad de Komazawa en Tokio. Realizó dos postdoctorados y más reciente en educación, en donde realizó investigación sobre educación jurídica intercultural. Se ha desempeñado como académica, consultora y abogada, y sus últimas publicaciones versan sobre los derechos de personas indígenas en México y Latinoamérica. Adelante, por favor, doctora Nayeli. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer estar aquí. Les agradezco la invitación y al igual que el profesor Nama, también quisiera felicitar al gobierno por promover este tipo de eventos en donde platiquemos sobre qué estamos haciendo y qué se está haciendo bien y qué se está haciendo, qué se podría hacer muchísimo mejor, ¿no? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? Creo que es una muy buena iniciativa y la felicito y les agradezco que me hayan considerado para discutir estos temas. De verdad, yo, entonces, creo que la pregunta es la potencia, ¿no? El potencial de la consulta indígena, ¿no? El potencial como un instrumento y creo que el potencial es grande, por eso es que ha habido tantas apuestas para hacerla crecer y para seguir desarrollando esta herramienta, ¿no? La apuesta mayor o sea, lo que se está buscando con este tipo de herramientas es lograr, ¿no? Proteger este derecho y esta potestad de los pueblos indígenas a ser autónomos, a vivir con libre determinación. Y esa es la finalidad de que usemos herramientas como estas, ¿no? La consulta per se no es una finalidad, la consulta busca lograr que las personas indígenas en verdad participen y participen como lo que son,
¿no? Poblaciones y sociedades autónomas dentro de nuestro territorio y dentro de nuestro país. Y creo que eso es lo primero que quisiera enfatizar, ¿no? La consulta en ese sentido se vuelve una herramienta que podría tener mucha relevancia en asegurarnos de que las personas indígenas participen en las decisiones que les afecten, participen en las decisiones que se diseñan para sus territorios, participen en las decisiones que no son exactamente para sus territorios, sino para todo el país, pero que tienen incidencia y les pueden afectar a ellos y a ellas, ¿no? Y ahí es, o sea, yo lo que creo es que el énfasis principal debería estar en autonomía y libre determinación, y cada vez que nos preguntemos si algo está funcionando y qué podría funcionar mejor, deberíamos hablar sobre: ¿estamos logrando que las personas indígenas participen con libre determinación? ¿Estamos logrando proteger esa autonomía? ¿Están usando esa autonomía para proteger sus recursos, para promover ciertas formas de desarrollo local que ellos prefieran? Y entonces por eso lo planteo, ¿no? Creo que la pregunta es: ¿cómo es que esto nos sirve para asegurar la autonomía y la libre determinación? Y como sabemos, la legislación que ahorita tenemos vigente en temas de consulta, que es pues, de primera mano el convenio 169 y luego nuestra constitución, establece que el fin de esa consulta es el acuerdo, ¿no? Todas las consultas lo que buscan son acuerdos, y esos acuerdos deberían considerarse ley, ¿no? Yo lo que creo, lo que siempre he entendido por esta legislación es que esos acuerdos se vuelven ley tanto para el Estado como para las poblaciones indígenas que participan en procesos de consulta, ¿no? Y ese acuerdo también puede ser dado en términos de consentimiento previo, libre y informado. Y estas son las dos formas que esta legislación nos plantea para una herramienta como la consulta indígena, ¿no? O sea, eso es lo que perseguimos, y esto nos asegura que estamos respetando el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. También esta legislación establece que deben ser procedimientos apropiados, que debe crearse instituciones o establecerse y protegerse instituciones representativas en los pueblos, ¿no? Y para que esta participación sea válida, ¿no? Algo que no vemos mucho, ¿no? No vemos cómo esto se ha implementado. También vemos que se debe asegurar que se participa libremente. También vemos que esa legislación dice que debería promoverse estas consultas para que participen en la misma medida que otros sectores de nuestra población, ¿no? Y también dice que deberá hacerse para todos los niveles de gobierno y todos los niveles de instancias, ¿no? Del Estado, ¿no? Y entonces dice esa legislación que deberíamos estar preocupados por cómo se incide a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel federal, ¿no? Y cómo es que esa incidencia logra moverse además en diferentes sectores, ¿no? No es lo mismo cómo es que el Poder Judicial Federal se puede incidir en temas de participación y debería ser importante, y cómo participas para, no sé, la creación de alguna ley que consideres algún reglamento, etcétera, ¿no? También deberíamos pensar que es un medio para el desarrollo de instituciones, ¿no? Y la legislación también establece que para estas consultas se deben proveer de recursos, ¿no, Luis? Y entonces debemos pensar que la consulta per se no es voy y pregunto si sí o si no, sino la consulta implica todas estas cuestiones. Desde que haya suficiente dinero para todas las instituciones de los pueblos indígenas para que puedan participar en la misma medida que otros sectores de la población, que haya instituciones representativas que podamos utilizar, ¿no? O sea, estas legislación no dice que sea una sesión en donde vayamos y preguntemos. Incluso lo que parece indicar la legislación es que creemos un sistema en donde las y los pueblos indígenas estemos participando, ¿no? Y estén agregando al decir y a cómo vamos decidiendo el desarrollo nacional, el desarrollo regional, desarrollo local. Entonces, en términos del potencial, yo creo que el potencial de esta herramienta es grande, ¿no? Y por eso es que varios académicos, varios sectores han ido empujando esta figura, ¿no? Las Naciones Unidas incluso han estado empujando mecanismos para que las y los pueblos creen, ¿no? Sus propios protocolos de consulta, y ellos establezcan las reglas de cómo creamos y cómo nos comunicamos en un canal de consulta, ¿no? Y entonces es toda una iniciativa a nivel internacional y a nivel regional, y el sistema interamericano también lo ha enfatizado
como una herramienta que debería ser útil para promover la autonomía, la libre determinación y el desarrollo según los mismos parámetros y valores de las comunidades indígenas. Ahora, sobre la segunda pregunta de la actual administración federal, yo creo que hay ciertos crecimientos, en especial con la ley, ¿no? La ley indígena reconoce a pueblos indígenas como sujetos de derecho público, y eso es un avance a nivel federal, ¿no? Algunos estados ya lo hacen, por ejemplo, Oaxaca, ¿no? Y eso permite que la relación además se establezca un poco diferente, ¿no? Creo que hay ciertos avances también en cómo además se les está transversalizando la información en la administración federal y cómo se está involucrando al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en diferentes iniciativas, ¿no? Y eso hace que pues economía se acerque al INPI de otra manera, ¿no? Que existe una relación un poco distinta, ¿no? Sin embargo, creo que todavía hay mucho que crecer y creo que eso es parte de la segunda pregunta, así que ahí me voy a detener y le voy a dar chance a nuestro tercer ponente. Te agradezco. Muchas gracias, doctora. Pues ahora le damos la palabra a nuestro tercer ponente, el doctor Víctor Leonel Juan Martínez, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, zapoteco de los Valles Centrales de Oaxaca, medalla al Mérito Universitario 2015 de la UAM Xochimilco. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de la Antropología Social, CIESAS, e integrante del programa Pluralismo Jurídico y Eficacia del Derecho Plural. Ha impartido cátedra en nivel licenciatura, maestría y doctorado en distintos centros de educación superior. En la función pública ha desempeñado, entre otros cargos, el de director de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, asesor de Dirección General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, consejero ciudadano del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca entre 2011 y 2014, donde presidió la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas. Por favor, doctor Víctor, tiene el uso de la palabra. Creo que tiene apagado su micrófono. Disculpas. Muchas gracias, Luis. Primero que nada, pues es un gusto participar y compartir con Nayeli Salomón este espacio que es vital, la reflexión colectiva, desde distintas perspectivas y formaciones, pues siempre nutre cualquier situación, particularmente cuando se trata de políticas públicas y de el ejercicio de los gobiernos, ¿no? Entonces yo saludo este espacio y agradezco la invitación. Yo quisiera empezar un poco, si no cuestionando, sí poniendo un énfasis en lo que señala esta primera pregunta respecto a si la consulta indígena contribuye a, como instrumento de participación ciudadana, ¿no? A ampliar el instrumento de participación ciudadana. Yo creo que ahí tendríamos que precisar que la consulta indígena no es un instrumento, no es una herramienta para la participación ciudadana, ¿no? Para una mayor presencia de la ciudadanía en la toma de decisiones. La consulta indígena es un derecho de los pueblos y las comunidades indígenas para participar en la toma de decisiones respecto a pues acciones de gobierno, de los gobiernos que les puedan afectar, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que delimitarlo porque en muchas ocasiones esta perspectiva distinta de considerarlo un instrumento, una herramienta más, pues puede confundir con el ejercicio de un derecho pleno y una obligación del Estado de consultar, ¿no? Entonces eso creo que es una primera situación, el poder pues de definir estos ambos campos, ¿no? Particularmente, ¿por qué? Porque entonces el ejercicio del derecho, como estaremos viendo sobre todo en la segunda intervención, muchas veces tiende a trivializarse, tiende a muchos estudiosos lo han llamado como un derecho bisagra, ¿no? Que puede abrir o cerrar las puertas respecto a otros derechos, como los que se señalaban mis colegas en sus intervenciones, como es particularmente el derecho a la libre determinación, al territorio, a la construcción del devenir común, esto que nosotros llamamos desarrollo desde las mismas comunidades, ¿no? Entonces, creo importante
importante sí precisar, es un derecho de las comunidades y pueblos indígenas y es una obligación del Estado, ¿no? Que sirve como instrumento, además de que las personas puedan participar en algunos temas muy puntuales, que además amplía, y eso creo que es una de las cuestiones fundamentales que derivan de la segunda pregunta sobre cómo se diferencia, cuál es la diferencia entre este gobierno y las administraciones anteriores, pues es eso, que el ejercicio de la autonomía empieza a ampliar el campo de la participación en lo político de las comunidades y las personas indígenas, ¿no? Están empezando porque ha habido mayores ejercicios de consultas, porque ha habido mayor presencia de una perspectiva distinta en los ejercicios de consulta, ¿no? Y se nos congeló la imagen de doctor Víctor, justo en lo que estaba más interesante, pero bueno, si les parece, en lo que él restablece su comunicación, podemos avanzar con la siguiente pregunta, con el siguiente bloque. El siguiente bloque pues vaya más encaminado a conocer su opinión sobre cuáles son las áreas de oportunidad para fortalecer los procesos de consulta indígena. Y pues ponemos dos ejemplos, por ejemplo, de qué es lo que nos preocupa, ¿no? Una de las cosas que nos preocupa es en qué momento se puede decir que termina un proceso de consulta indígena, en el contexto de que hay acuerdos que hay que darle seguimiento derivados de la consulta, ¿no? Entonces, el seguimiento sigue siendo parte del proceso de consulta, es otro proceso diferente, o como ustedes lo consideran, ¿no? Igualmente, otra cosa en la que podrían ustedes reflexionar sería si consideran necesario implementar algunas acciones para fortalecer y apoyar las capacidades organizativas de las comunidades indígenas que participan en los procesos de consulta indígena. ¿Cuáles serían esas capacidades? Bueno, seguramente hay muchas, pero ¿cuáles serían ustedes las que priorizarían para que ellos puedan ejercer de manera más efectiva su derecho a la consulta? Sería entonces, podemos iniciar ahora con la doctora Nayeli. Hola, sí. Yo creo que los desafíos son muy grandes, Luis, y más por esto que enfatizaba el último Víctor, ¿no? Los desafíos como son desde reconocer la consulta indígena como un derecho, ¿no? Y hacerlo vivo, tomando en consideración estos otros derechos con los que es interdependiente, como todos los derechos humanos, ¿no? Que es la autonomía y la libre determinación. Y yo lo voy a decir así, plain and clear. Creo que no estamos llegando ni a los talones de lo que debería ser, ¿no? O sea, sí creo que los desafíos son enormes. La situación de la consulta indígena en nuestro país es sumamente difícil, ¿no? No solamente no se está logrando usar como una herramienta, tampoco se utiliza y se respeta el derecho, ¿no? Las condiciones en las que se están implementando las consultas no promueven la libre determinación, no promueven la autonomía. En muchos casos incluso se ha logrado comprobar la falta de buena fe, que es uno de los grandes requisitos, ¿no? No hay una adaptación de las circunstancias en las que se realizan estos procedimientos a las circunstancias en específico de cada caso, ¿no? A mí me ha tocado ver consultas de un día, ¿no? En donde llega una comitiva, ¿no? Por ejemplo, en temas de organismos genéticamente modificados, ¿no? Y a la Sierra de Chihuahua, en donde les costó mucho trabajo entrar, ¿no? En donde son difíciles, pero en donde se les cita, las personas que están citadas no saben a qué van, comúnmente incluso, pues ahí se les dice, ¿no? Y además se les hace votar con una mano, ¿no? Que
que ni siquiera es algo que podrían ellos comprender de una sesión de 1 hora en donde todo el mundo les dice todo está bien y todo va a estar bien, tú no te preocupes, nada más necesito que aquí le firmes, ¿no? O sea, yo sí creo que la situación es grave en toda la extensión de la palabra y por eso enfaticé al principio de mi presentación el problema que yo veía ya desde cómo la conceptualizamos, que creo que Víctor también iba para allá, ¿no? Donde la consulta no es, la estamos viendo como una herramienta en donde palomeamos, ¿no? Un proceso administrativo. Y incluso ahorita se está hablando de involucrar a las empresas, ¿no? Para que pongan recursos o para que paguen partes de los procesos, porque algunos de los argumentos son es que no hay suficiente dinero para hacer esto. Y creo que esa no es la perspectiva, o sea, la perspectiva es cómo aseguras autonomía y libre determinación. Y entonces, ¿qué mecanismos vas creando dentro del mismo Estado? Y cómo aseguras que a lo mejor no es una consulta per se, a lo mejor es un sistema de gobierno que se ve a sí mismo de manera diferente, ¿no? Y más con una población indígena como la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la población más indígena del continente, más grande del continente americano, Luis, ¿no? A lo mejor no somos la proporción más grande. Bolivia, Perú, Ecuador a lo mejor pueden tener una proporción más grande, pero en millones nosotros somos 15 millones de personas que son indígenas y que se autoidentifican como indígenas en este país, ¿no? Y no sé más para que te des una idea, o sea, la primera vez que pusiéramos la pregunta de ¿te identificas como indígenas? Fue no hace más de 10 años en este país, ¿no? Y entonces eso quiere decir que ni siquiera conocemos, ¿no? Que creo que es algo con lo que empezó Salomón, ¿no? Tendemos a querer no ver, ¿no? Y por lo tanto tendemos a no crear las instituciones que deberían crearse para implementar de manera correcta mecanismos que te ayuden a proteger este derecho a la consulta, ¿no? Y creo que eso es algo que deberíamos tener muy claro, ¿no? El proyecto del Tren Maya es sumamente preocupante, cómo se implementó el transísmico, ¿no? ¿Cómo es que estos proyectos no han podido ser consultados? Yo estuve en la primera consulta que llegó sobre el tren. Todos los que llegaron venían porque se les venían a dar proyectos, ¿sí? Proyectos agropecuarios, proyectos. Entonces vas a las comunidades y les dices, por favor, ven a esta reunión y si vienes te voy a dar esto. ¿Por qué? Porque les estás quitando un día de trabajo, porque les estás quitando y porque tenemos que darnos cuenta que hay una desigualdad y una discriminación sistemática en este país, ¿no? Y entonces, ¿cómo combates también eso a la hora que lo estás implementando, ¿no? Entonces, yo, o sea, no tengo palabras para decir lo mal que estamos o los desafíos tan tremendos que tenemos, ¿no? O sea, en primera, pensar lo que dice Víctor. Esto no es nada más una herramienta. Podemos crear instituciones o herramientas para proteger este derecho, que es interdependiente con otros derechos. Pero ni siquiera está la idea de, oye, ¿dónde están nuestras instituciones representativas? ¿Dónde están nuestros procesos en donde puedan participar de manera común, donde no sea nada más llegar y pagar un día? ¿O dónde pensamos en por qué tenemos que llegar con proyectos? ¿Por qué no hay una, una visión de cómo los recursos son necesarios para atender a 15 millones de personas, ¿no? Y de verdad que participen en el mismo nivel. O sea, el tema de los grandes proyectos de esta administración de verdad pone en tela de juicio que se logre, que incluso se está entendiendo lo que dice Víctor ahorita, que esto es un derecho, ¿no? No es acerca de nada más la herramienta que puedes crear, ¿no? Entonces, yo creo que los desafíos son tremendos. Yo no creo que hayamos podido, no hayamos entendido la consulta y el derecho a la consulta indígena como lo que es. Yo no creo que se esté aplicando de ninguna perspectiva. No he visto una sola consulta indígena que lo pudieras decir, wow, lo lograste llevar. Ahora veo unos procesos que me parecen de alguna manera un poco mejores. No sé, por ejemplo, el de agua en el Valle de Oaxaca, ¿no? En donde se estableció una cierta seguimiento, un caso, ¿no? Y entonces te pasas años, porque yo sí creo que esto es acerca de años, ¿no? Y tenemos que darnos el tiempo, tenemos que darnos el recurso, tenemos que darnos el cambio, no en las condiciones en las que estamos podemos hacer lo ambicioso que es darle vida a un derecho como este, ¿no? Entonces, yo sí creo que no tenemos ni siquiera piso, en mi opinión, ¿no?
O sea, y creo que los grandes proyectos de esta administración lo han comprobado, Luis, ¿no? O sea, el hecho de ni siquiera te voy a permitir amparos y me voy a seguridad nacional, quiere decir mucho, ¿no? Y sí creo que quiere decir mucho. ¿Por qué no podemos participar? ¿Por qué no podemos crear un proyecto juntos? Porque tenemos prisa de gastarnos el dinero ahorita, ¿no? Y creo que eso no es lo que necesitamos como país y eso no es el derecho a la consulta y a la libre determinación, ¿no? Lo voy a tener ahí, porque ya regresaron Víctor y Salomón y creo que pueden usar el tiempo. Gracias, doctora. Parece que se fue la luz en Ciesas y entonces se nos habían ido los otros dos ponentes. Le vamos a recuperar el tiempo a Víctor, al doctor Víctor, pero si me permiten darle a la palabra al doctor Salomón para que comente sobre, ya estamos en el segundo bloque, entonces comentar sobre cuáles son las áreas de oportunidad para fortalecer los procesos de consulta indígena, ¿no? Ya la doctora Nayeli nos comentaba que son muchísimos, muy vastos. El doctor Salomón, en su reflexión, ¿cuáles serían estas áreas de oportunidad para fortalecer este proceso? Bueno, qué pena, se nos fue la luz, pero ya estamos de regreso. Consultar significa dialogar y replicar de manera directa y puntual, de acuerdo con los usos y costumbres de cada pueblo originario. No es algo que desconozcan en la práctica los pueblos indígenas. En sus asambleas dialogan y replican y arreglan sus asuntos. Por eso Oaxaca dio un paso adelante al reformar su constitución y al reformar la ley de usos y costumbres para la elección de sus autoridades. No desaparecer el modelo que estaba operando, como se hizo en otros estados, como en Veracruz, como en Chiapas, sino al contrario, fortalecer las formas de consultar y dialogar. Si ya lo saben hacer, eso significa que la relación que se ha construido históricamente con el pueblo, como ejemplo, el pueblo yaqui del territorio de Sonora, y a pesar de las largas disputas en más de 2 siglos, de 200 años, se han relacionado desigualmente. No hay diálogo, no hay posición propia. Es muy importante que el diálogo se establezca entre iguales, no entre gentes de arriba y gentes de abajo. Estamos, estamos trabajando sobre la base de un diálogo de iguales. No. Estamos buscando que la relación se dé entre iguales. Los pueblos indígenas de México y de América Latina y de Estados Unidos han sufrido el colonialismo y hay fuerzas terribles en todos los países del continente para mantener el colonialismo.
la sujeción de los pueblos indígenas. Por ello, la relación debe ser entre iguales y en reuniones abiertas, claras y transparentes. Entre los yaquis se ha llegado al extremo de la guerra, de establecer un punto de inflexión entre el Estado y un pueblo indígena. Los yaquis quedaron divididos por la hegemonía del Estado mexicano y una parte de los yaquis vive en Estados Unidos y otra parte vive en México. Es decir, un grupo humano quedó dividido internacionalmente. Como este caso, hay muchos en el continente americano. Entonces, es muy importante que se llegue a un consenso y a un acuerdo de diálogo para consultar cualquier asunto que se relacione con la vida y las costumbres del pueblo yaqui. El año pasado, el presidente tuvo que ir hasta el pueblo yaqui a dialogar, porque no es que vaya un empleado, el director del INPI o el director, es responsabilidad de la relación interétnica que las partes vayan en acuerdo. Un poco se parece a los sindicatos. Los sindicatos no quieren dialogar en lo oscurito, arreglar en aparte. Quieren un diálogo abierto. Y por eso es que se generan los problemas, la discusión y el análisis. Pero esto lleva a que los pueblos demanden en los términos modernos del derecho la autonomía. La autonomía es como la autonomía de la UNAM. El doctor Alfonso Caso fue director fundador del INI. Conocía perfectamente bien la relación que hay entre los pueblos indígenas y el gobierno mexicano. Intentó negociar y abrir la institución, pero las fuerzas internas que se oponen a dar igualdad a los tarahumaras y a los chavochis no es un gobierno que busque la igualdad. Por eso no es un asunto del gobierno solo federal, sino de los 3 niveles del gobierno. Los derechos que reclaman son derechos de igualdad, de participación. Como antropólogo yo lo puedo justificar con mis trabajos de campo, hablando con la gente. Como director del INI cuando fui, no me importó estar horas y horas en los yaquis para hablar con ellos a pleno sol en el desierto, porque el servidor público está al servicio de la gente, no la gente está al servicio del servidor público. Y servidor público es desde arriba hasta abajo, hasta el último. Me consta cómo tratan a los indígenas
en las oficinas gubernamentales. Espérate ahí, Juanita. No te sientes en el suelo, siéntate aquí. Ordenan las secretarias, las burócratas. Y el trato que reciben si están en un conflicto en la cárcel. No, eso es inhumano, es francamente violatorio de los derechos humanos. Todavía no investigamos cómo se da el trato en las oficinas, sea cual sea, y cómo se diferencia a la población indígena de la población no indígena. Y más si son catrines, gente muy de arriba, pues el trato se mantiene diferenciado. Desde entrar a un hotel o de ir a un restaurante con población que va vestida con su traje y cómo los trata la mesera, el cajero, etc. Esto es lo que tenemos que modificar y la consulta está llena de esto. El hecho de que arriba se diga que ya no hay discriminación, eso no es real. Hay que constatarlo con trabajo de campo puntual en el hospital, en el juzgado, en la escuela, etcétera, en donde sea. Por ello es muy importante que la consulta sea clara y transparente, y más para los megaproyectos que ya los han sufrido históricamente. Bueno, yo aquí dejo esta parte y todavía creo que queda un pedacito. Así es. Vamos a pasar al tercer bloque. En el tercer bloque, pues, lo que les invitamos es a que si nos pueden hacer como propuestas a partir de las áreas de oportunidad que marcaron, qué propuestas se podrían implementar en el, digamos, corto plazo. Lo que nos comentaba la doctora Nayeli es, pues hay mucho trabajo por hacer todavía. Incluso dice, no hay piso para la consulta. ¿Qué podemos tener como primeros pasos, ¿no? Para tener ese piso? Sobre todo esto estamos pensando en, estamos a final del sexenio, ¿qué cosas se pueden hacer en este espacio de tiempo que nos queda, ¿no? Para dejar una base que pueda poder continuarse en la siguiente administración. Entonces, por eso, no sé, lo que ustedes consideran que pueda ser más operativo, que alcance para poder dejar algo en pues, lo que queda casi un año de esta administración y que se pueda retomar en la siguiente. Entonces, para eso ahora le daría la palabra al doctor Víctor. Si nos puede terminar de dar su reflexión sobre el área de oportunidades que se quedó como a la mitad, pero creo que iba un poco en la dirección de la doctora Nayeli, y vincularlo con alguna propuesta, ¿no? Por favor. Tiene apagado su micrófono. Una disculpa, se nos fue la luz y bueno, se cortó todo. Sí, efectivamente iba yo iniciando, bueno, eso también me da una oportunidad de hacerlo como más integral. La reflexión. Uno íbamos sobre cuáles eran los avances en este sexenio. Yo creo que un avance fundamental en el sexenio es precisamente la identificación del sujeto colectivo. Parece una verdad de perogrullo. La consulta indígena es un derecho de las comunidades indígenas en tanto sujetos colectivos, ¿no? Pareciera fácil de entender, pero no es así. Tan no es así que durante mucho tiempo se ha negado el derecho de la consulta a colectivos indígenas, ha tenido que establecerse un proceso diferenciado, incluso se ha negado, yo tengo
la referencia. Hay un proyecto que se quiso implementar en el sexenio pasado en Puebla, una concesión minera, el proyecto Izcapa. Y este proyecto Izcapa, pues lo que hizo la empresa fue preguntarle a la entonces CDI, dime en esta región donde voy a implementar mi proyecto, ¿cuántas comunidades indígenas, cuántas localidades indígenas hay? Y la CDI responde que no había, por tanto, no había que hacer un proceso de consulta. Llega el cambio de administración y le hacen la misma, acompañados por Fundar, con esta organización muy importante, le hacen la misma pregunta ahora al INPI, ¿no? A ver, INPI, dinos a nosotros si hay localidades indígenas en esta zona, y resulta que hay 71. ¿No? Hay 71 y al identificar este sujeto colectivo, esta comunidad indígena, obviamente se puede ejercer ahora sí ya el derecho a la consulta. No es una cuestión aislada, era una posición sistemática la CDI, por ejemplo, en el conjunto de programas de la CDI, en las reglas de operación de los distintos programas, no aparecía la palabra comunidad, lo que pareciera un despropósito. Aparecía población indígena, esto es, se individualizaban derechos. Con la llegada del INPI, con esta ley de creación del INPI, al reconocer a las comunidades como sujetos de derecho público, que es un paso trascendental, porque es la primera legislación en el ámbito federal que lo hace de tal manera y además reconoce a la Asamblea General Comunitaria, reconoce varias de la institucionalidad comunitaria. Esto da un paso porque estás identificando al sujeto de derecho, ¿no? En estos claroscuros, ya Nayeli se señaló, alcancé a escuchar que señalaba algunos de estas problemáticas que se han dado particularmente en torno a los megaproyectos, el Tren Maya y el Transísmico. También habría que destacar en los avances los otros, ¿no? Los planes de justicia yaqui, los planes regionales de desarrollo, y particularmente yo tengo un ejemplo de lo que se puede hacer bien con una perspectiva dialógica, con una perspectiva intercultural y de reconocimiento a la diversidad, que es el caso de los valles centrales de Oaxaca, de la COPUDA, de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, que tenían desde 2013 mandatada una consulta. Entre 2013 y 2018 se avanzó prácticamente nada, ¿no? Es con el inicio de esta nueva administración, obviamente el órgano técnico es el INPI, con un empuje distinto, una visión distinta desde cómo hacer las cosas, es que se cambia totalmente el sentido de la consulta, y en escasos 9 meses, entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, se llegan a los acuerdos, estos acuerdos a los que debiera conducir toda consulta. Se llegan a acuerdos de las comunidades, acuerdos de la CONAUA, del gobierno federal, pero ahí es muy importante porque en esta identificación de acuerdos, por ejemplo, se reconoce nuevamente que las comunidades son sujetos de derecho público, algo que falta en la legislación federal, que no está en la Constitución, aun cuando se hable del bloque de constitucionalidad y se amplíe, pues algo que siempre lo van a estar, cuando se judicializan, es una respuesta casi en automático que dan las dependencias gubernamentales en todos los ámbitos de gobiernos que no son sujetos de derecho público. Y entonces esta precisión es muy, muy importante, y ese fue el caso de la CONAUA. En la CONAUA, por primera vez de manera histórica, se reconoce, por ejemplo, que las comunidades indígenas tienen el derecho de coadministrar un recurso natural que está en el subsuelo, siendo que la tendencia en México, en todo el mundo, es que los bienes del subsuelo son propiedad exclusiva de la nación, y se estima entonces que el representante de la nación es el gobierno federal y es la única que puede entrar. Este es un avance muy importante, el tema de la CONAUA, y muestra también cómo bien planeada una consulta no necesita mucho tiempo, pero tampoco requiere brincarse los pasos, como señalaba Nayeli, en algunas otras consultas, en donde la premura de sacar la validación de un acuerdo realmente entonces enturbia el proceso, ¿no? Si se pudiera hacer con tiempos, no estamos hablando de años,
sino de semanas, de meses, de ampliación de un poco tiempo más, que puedan agotarse de manera diferenciada las distintas etapas, yo considero que muchos ejercicios tendrían tal vez el mismo resultado que han obtenido, pero con procedimientos que tuvieran una mayor legitimidad ante las propias comunidades. En el caso del Transísmico y del Tren Maya, pues en general las comunidades veo que han estado apoyando estos procesos, pero siempre queda la duda de si estos procesos de consulta se hicieron precisamente atendiendo a los estándares internacionales, ¿no? Bueno, y en este sentido también es importante señalar que lo que se ha realizado, uno de los graves riesgos que presenta el ejercicio de consulta, que en muchos casos parece que empieza a tomar también carta de naturalización en México, es la trivialización de estos procesos. Es decir, ya en algunos casos las empresas, algunas instancias gubernamentales también, pues agarran como el checklist, ¿no? Como el cúmulo de requisitos. ¿Qué es lo que necesito? Ah, pues necesito una consulta. Vamos a armar una consulta y armamos un ejercicio que no necesariamente cumple los estándares. Se establece como un requisito administrativo más y no se le da la calidad que requiere este proceso, porque tiene que estar no solo que tiene que estar cumpliendo estos estándares internacionales, que tiene que estar de la mano con las comunidades indígenas, ¿no? Sus temporalidades, sus instituciones, y se pueden acordar incluso acortar algunos procedimientos. No creo que haya mayor problema si esto es en ejercicio de libre determinación y autonomía y no producto de una imposición de quien sea. Entonces, si lo que estamos cuidando con la consulta son derechos centrales, que sería la libre determinación, la autonomía, el territorio, el desarrollo, bueno, entonces la consulta es importante en tanto pueda apuntalar esos procesos, pero en muchos casos se instrumentaliza precisamente para menoscabar esos procesos, ¿no? Ese es el problema y esa es la trivialización que se puede dar con el ejercicio de consulta, que ha sucedido en otros lugares. En Colombia se hacen cientos de consultas al año. Una comunidad indígena puede ser consultada N veces y no se distingue ya si hay un elemento central, estratégico en juego, o es una consulta por cambiarle el nombre a la calle, pues, ¿no? Por poner un ejemplo muy simple, pero para que se empiece a establecer también cuáles son estas cualidades que debiera tener la consulta, ¿no? Y en ese caso también habría que establecer, ahora que un poco entrando a la tercera pregunta, un problema fuerte también que se tiene es precisamente el términos de la normatividad existente, ¿no? Hasta el sexenio pasado, yo recuerdo que incluso había un manual de la Secretaría de Economía, en el sexenio anterior, en donde el manual decía, mira, si tú quieres una concesión en un territorio indígena y no obtienes no logras el acuerdo con la consulta, con el consentimiento, aquí está el manualito para que te brinques. Y estaba en la línea, estaba en la red, ¿no? Y decías, era en contra de los intereses de las comunidades indígenas, pues del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana en general, de la nación, porque ahí daba el manualito. Si es un bien comunal, bríncate por aquí, si es de Gidal, bríncate por acá, y tenía el manual de cómo evadir precisamente el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Entonces yo creo que precisamente por eso la norma es muy importante. No está el derecho a la consulta en la Constitución mexicana. No está únicamente para planes educativos y para la consulta de planes de desarrollo. Podemos decir, es que está en el bloque de constitucionalidad porque la reforma del 2011, pero no está expresamente. Y cuando no está expresamente, nosotros sabemos que tenemos que ir a pelear ese derecho, cuando el derecho tendría que estar rápidamente para hacer ejercicio, para tener eficacia. Si no está ahí expresamente, pues aunque exista, digamos, aunque sabemos que exista, le damos mucha vuelta para poder tener ese ejercicio, ¿no? Y en ese sentido creo que lo más importante en cuanto a cambios normativos que debieran presentarse es
postergada, que está ahí ya, no sé en qué dependencia, en la Consejería Jurídica, con ustedes, esta iniciativa de reforma constitucional en materia indígena, ¿no? Porque si no, nos vamos a gastar la pólvora en infiernitos, como dice la conseja mexicana, ¿no? Vamos a estar, sí, hacemos una ley de consultas, no digo que no se haga, yo creo que tiene que ser, yo sí creo que es necesaria la ley de consulta con ciertos parámetros, pero lo importante es precisamente garantizar estos derechos esenciales de los que hemos estado reiteradamente hablando, y eso se logra con esta reforma constitucional. Mientras la Constitución mexicana no diga son sujetos de derecho público, vamos a estar enfrentando cotidianamente en los juzgados, en los trámites administrativos, en la relación con los gobiernos, esta cuestión es que no eres sujeto de derecho público. En Oaxaca lo vemos, nosotros, Oaxaca es la primera constitución que reconoce en el país desde 1998 a las comunidades como sujetos de derecho público. Y para acciones de autogobierno, por ejemplo, pues ¿cuál es el primer diferendo que ponen las instancias gubernamentales? Pues que no eres un sujeto de derecho público, no puedes ejercer recursos. Oye, la Constitución dice que sí. Ah, bueno, pero la federal no dice eso. Y los recursos son federales, ¿no? Y esta cuestión, no, pues es federal. Y entonces ahí se entrampa. Entonces, si no tenemos este gran reconocimiento constitucional en algunos puntos centrales de derechos, pues difícilmente, o complejizamos más bien su eficacia jurídica y hacemos que esta brecha de implementación de la que hablaba Stapelhagen, que es la que existe entre lo que dicta la norma y lo que se hace en la práctica, pues siga ensanchándose cada vez más, ¿no? Entonces, yo sí creo que es necesaria la reforma constitucional, que hay que apuntalar ahí el concepto y el derecho a la consulta, y que también es necesaria una ley reglamentaria que, apegada a los estándares internacionales en perspectiva pluralista de defensa de la diversidad cultural en México, pueda precisamente ir abonando a la construcción de un Estado con pertinencia cultural, que es la que se requiere en este país, ¿no? Yo por lo pronto ahí me quedaría para no abusar del tiempo. Gracias, doctor Víctor. Pues ahora le damos la palabra a la doctora Nayeli. Es lo que comenta el doctor, pues es también muy interesante, ¿no? Y también lo que ha comentado la doctora Nayeli, pues yo creo que uno de los comentarios más importantes es esto sobre no ver el derecho a la consulta solamente como un instrumento y no como un derecho aislado, sino como un derecho vinculado a otros derechos como que han mencionado de la autonomía y libre determinación de las comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido también a lo mejor escuchar algunas propuestas, ¿no? De cómo avanzamos hacia esa dirección. Que como lo que comentaba Víctor, ¿no? O sea, hemos ido avanzando lento y poco por la naturaleza tan simple de que antes no se reconocía el sujeto colectivo, ¿no? Estamos así de atrasados. Pero en ese sentido de seguir avanzando, ¿qué propuestas pueden acercarnos a la mesa? Adelante, por favor. Gracias, Luis. Creo que quien enfatizó lo del derecho fue Víctor, no fui yo. Y ya yo le agarré y le seguí el hilo. Yo no, como propuestas, yo voy a también empezar donde acabó Víctor, que es este reconocimiento al sujeto, ¿no? En términos legales y cómo funciona en nuestro Estado, que es sumamente formalista, ¿no? Creo que sería de gran ayuda y pondría al menos un primer paso que nuestra Constitución incluyera este reconocimiento como sujetos de derecho público a las comunidades y a los colectivos indígenas, ¿no? Que se les reconociera este derecho a asociarse libremente, a administrar sus recursos, y que fuera enfático en expresamente decirlo dentro de nuestro texto, ¿no? Es verdad, creo que podríamos interpretarlo de varias maneras y podríamos llegar ahí mismo, ¿no? Pero sí creo que eso no dejaría tela de duda, ¿no?
y no dejaría tela de duda para todos los operadores jurídicos en los 3 niveles, ni para todo nuestro cuerpo judicial, ¿no? Tanto a nivel estatal como federal, y creo que ese sería algo importante y que se ha estado solicitando. Hay un movimiento indígena muy grande ahorita en nuestro país empujando, ¿no? Por este reconocimiento. También creo que ese mismo reconocimiento, esperemos que dé pie a cómo nos organizamos para crear instituciones representativas que participen, ¿no? Algo que ha sucedido de manera muy normalizada es que las personas indígenas comúnmente nada más logran entrada a los congresos vía partidos políticos. Y los partidos políticos, lastimosamente, no han sido los actores que nuestra ley electoral nos ha tratado de promover, ¿no? Y esa es una de las cosas por las que ahorita tenemos toda esta discusión acerca de nuestro sistema electoral, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar que son diferentes cosas, ¿no? Y una de las cuestiones que han sido muy graves es cómo los partidos no se han levantado a ocupar ese lugar, ¿no? No han logrado ser instituciones representativas, democráticas, pues, que respeten igualdad de género, en la manera en la que esperábamos y que la ley intentaba ir empujando, ¿no? O sea, acordémonos que yo soy abogada y creo que se nota, ¿no? A la hora que habla Salmón y Víctor, ¿no? Yo soy abogada, ¿no? Y entonces yo tiendo a pensar que nosotros, los abogados, el derecho, en realidad completamos, ¿no? Nosotros nada más venimos a completar y nosotros nada más venimos a apoyar en lo que se necesita. Nosotros tenemos que entender el negocio o entender al Estado o entender la iniciativa, ¿no? Y es nada más en ese momento en el que la ley es útil, ¿no, Luis? Y creo que para mí, en mi opinión, creo que hay mucho que hacer acerca de la reforma constitucional, ¿no? Creo que es muy necesaria. Yo disiento con Víctor en el sentido de que yo no creo que una ley de consulta nos pudiera servir, más en el tono en el que estamos, más porque no hemos logrado comprender que la consulta no es nada más preguntar, sino la consulta es establecer una serie de mecanismos, ¿no? Que permitan la participación democrática representativa de pueblos indígenas en lo que tiene que ver con su desarrollo, ¿no? Pero bueno, como has notado, mi posición y mi opinión viene del miedo, ¿no? Que es otra cosa que debemos ser muy conscientes. Este país, la emoción que lo mueve es el miedo. Y de muchos pueblos indígenas es el miedo. Y creo que cuando piensas en la ley y el miedo, Luis, a veces no es un buen mix, es el peor mix, ¿no? Y entonces las leyes funcionan ahí cuando crecen ellas y las leyes funcionan ahí cuando logramos utilizarlas, todos pensando que pueden ser utilizadas de esa forma, ¿no? Y creo que el primer paso es la Constitución y de ahí podríamos empezar a pensar en cómo avanza, ¿no? Todo nuestro sistema cultural, social, acerca de cómo establecemos esa nueva relación con pueblos indígenas. O sea, la reforma de 2001 justamente lo que plantea es, esto es una nueva relación entre el Estado y los pueblos, ¿no? Y eso fue los acuerdos de San Andrés. De ahí venía todo el movimiento zapatista de los 90s y creo que no hemos logrado avanzar como nos gustaría o como algunos pueblos deberían, ¿no? Ser reconocidos y avanzar, ¿no? Entonces creo que la deuda está justamente en esa reforma constitucional, ¿no? La deuda está en cómo el Estado se entiende a sí mismo y se organiza a sí mismo pensando en una relación nueva. Y esa reforma quedó corta. Y creo que es momento de que se retome esa reforma, ¿no? Y se le dé la importancia que es. Son 15 millones de personas o más, ¿no? A lo mejor ahorita podemos pensar en unos 21, ¿no? Yo sigo con mi número de hace casi 8 años, pero sí creo, Luis, que ese es un paso clave y principal, ¿no? Y los 3 ejes dentro de esa reforma constitucional es una, el reconocimiento del sujeto de derecho, ¿no? Como sujeto de derecho. El segundo es
esta realidad, perdón, esta realidad acerca de cómo reconocemos, perdón, el territorio, ¿no? ¿Cómo es que vamos a pensar el territorio? Tenemos ahorita unas órdenes acerca de cómo el ejido y la comunidad agraria no son suficientes, ¿no? Y el sistema interamericano ha sido muy enfático en decirnos algo deberíamos estar haciendo diferente, ¿no? El ejido nos está quebrando comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque las generaciones han ido avanzando y el derechohabiente es solamente uno. Y entonces, ¿eso qué significa para cómo avanzando? ¿Qué significa que la primera ley agraria no reconocía a las mujeres como cabeza de familia? ¿No? Y entonces, ¿qué significa en quiénes están ahí? ¿No? Y entonces, ¿cómo es que esos ejidos y esas comunidades agrarias representan a los pueblos? Es clave, ¿no? Y entonces deberíamos pensar sobre territorio en esa reforma constitucional y también, creo por último, deberíamos pensar en esos organismos, en esas instituciones que nos ayuden a plantearnos cómo es que se están representando los pueblos indígenas, qué organizaciones, ¿no? Si es necesario irnos y pensar en que no nada más estamos en el municipal, estatal y federal, sino que además hay un cuarto poder ahí, ¿por qué no pensarlo? ¿Por qué no tratar de visualizarnos en que hay una organización que podría sernos muy útil, ¿no? O sea, no podemos ignorar el hecho de que los pueblos indígenas han empujado la economía de nuestros países en muchos años, ¿no? Ahí en donde los empezamos a cortar, ahí en donde empezamos a poner paros, es ahí en donde nos empezamos a atorar y en donde creamos desigualdad, ¿no? El hecho de que los pueblos, las personas indígenas gasten el dinero de manera distinta, se invierta de manera distinta, no quiere decir que no se pueda producir bienestar, ¿no? Y entonces que sí creo que esa es una visión muy corta que ha priorizado ciertas líneas de desarrollo que no creo han sido del todo increíbles para nosotros, ¿no? Empezando por el maíz, por ejemplo, ¿no? Y cómo se ha convertido, cómo es que hablamos del maíz, cómo lo producimos, cómo lo importamos ahora y eso qué significa para los pueblos, ¿no? Entonces, creo que el tercer eje que tenemos que pensar ahí es justamente este, ¿no? Y nada más voy a enfatizar ahí en territorio y cuando hablemos de, bueno, ¿qué acuerdo podríamos tomar en territorio? Que pensemos sobre otros recursos como el agua, ¿no? O sea, originalmente el agua sí era concesionada a los pueblos, venía con sus reconocimientos y sus dotaciones de tierra, ¿no? Ahora eso ya no sucede, pero sí creo que eso ha provocado problemas, ¿no? Porque en realidad los pueblos siempre han compartido, ¿no? No es que te digan, esto es mío y tú te haces para allá y no te voy a dar ni una gota. Eso nunca ha sucedido, ¿no? Y lo que ha sucedido es que se ha impuesto, ¿no? Y entonces, ¿por qué no platicarlo? Y a lo mejor nos vamos a tardar unos cuantos años, pero eso no, yo creo que eso es cosa de, como dijo Salomón y enfatizó, ¿no? La consulta es un diálogo, ¿no? Y es un diálogo que debería surtir efectos y debería surtir en soluciones, ¿no? Entonces, creo que esa es una primera línea y sí creo que el trabajo que se puede hacer para producir esa constitución podría ser muy interesante. O sea, cómo convocas y cómo participas para consultar o para que participen los pueblos en una reforma constitucional, ¿no? Hay un primer empuje ahí, por ejemplo, de la propuesta que trae ahorita Consejería Jurídica que se ha producido desde el mismo Ejecutivo y que impulsó el INPI, que hizo foros, ¿no? Pero y entonces, ¿cómo podemos fortalecer esos foros? ¿O qué más podríamos llegar? ¿O cómo podría hacerse reconocer la importancia y la trascendencia de una reforma constitucional como esta, ¿no? El segundo nivel que creo es el trabajo político, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con cómo involucras partidos, cómo involucras otros actores y cómo es que estos actores logran reconocer la participación y el poder de pueblos, ¿no? Y entonces tienes pueblos, no sé, estados como Chiapas, estados como Oaxaca, en donde tienes incluso mesas de trabajo con asuntos indígenas, tienes una sala indígena, ¿no? Pero hay estados que podrían tener proporciones grandes que no se han organizado. Y creo que ese es el segundo punto. Creo que a nivel estatal debería haber un empuje sobre cómo políticamente empezamos a pensar esa organización, ¿no? Porque creo que lo legal es una línea, pero ese esfuerzo político de comprensión y de establecimiento de canales es clave, ¿no? Y bueno, a mí
siempre me ha parecido clave que no dejemos de pensar en todas esas herramientas que se dan en el territorio, ¿no? Tenemos a pueblos indígenas viviendo en lugares que, a los que nos tardamos en llegar 20 horas, ¿no? Y creo que se ha dejado muy de lado esto de la educación intercultural, ¿no? Y de qué es la educación en ciertas regiones. Y a mí algo que yo siento que sí, o sea, algo que enfatizamos al principio, todos los derechos humanos son interdependientes. Y interdependientes quiere decir que, o sea, para poder hablar de derecho a la consulta, deberíamos todos saber qué es el derecho a la consulta, ¿no? Y entonces a mí me sorprende cómo todavía me invitan algunas regiones indígenas, en donde yo soy la primera que les habla sobre esos derechos humanos, ¿no? Y creo que eso es trascendental en todo el sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de zapatismo y del movimiento zapatista en las primarias y las secundarias del país? A mí me sorprende que yo le tengo que enseñar a mis alumnos de ahorita de la universidad que hubo un movimiento zapatista y una reforma constitucional de 2001, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es eso posible, no? ¿Cómo es que hemos minimizado, seguimos minimizando en todo el discurso educativo clave de nuestra educación, ¿no? Y creo que ahí es la importancia, a mí me pareció interesante que este evento lo impulsaran desde donde están, ¿no? O sea, que yo creo que es uno de ustedes en los que llegan a todo el gobierno federal y que creo que comúnmente siempre las reuniones son en algún sector en especial al que le interesa, cosas por el estilo, pero creo que esta educación que nosotros damos, o sea, es clave y cómo es que pensamos a las personas indígenas, cómo es que lo reproducimos es clave, ¿no? Teníamos estas escuelas normales en territorio que de alguna manera, pues a lo mejor lograron determinado fin, pero a mí yo sí creo que cómo hablamos culturalmente de esta relación es importante, ¿no? Y el hecho de que no estemos hablando de los últimos 20 años en movimientos indígenas a mí me saca, ¿no? Me saca mis casillas, es así como, ¿es en serio? No puedo creerlo, ¿no? Y creo que es lo mismo, o sea, este diseño de educación intercultural en territorio, así como el diseño intercultural para las escuelas normales, debería ser algo que deberíamos estar hablando, ¿no? O sea, los indígenas, las indígenas, les indígenas ya son interculturales, porque esa es su necesidad en un sistema heteronormativo como el nuestro, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros de este lado seamos interculturales y creo que nuestro país nada más está para ser intercultural, ¿no? Y si queremos pensar en un genuino desarrollo, en crecimiento, en paz, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en paz en eso, ¿no? Y bueno, ya me voy a callar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues para cerrar este bloque, cedemos la palabra al doctor Salomón. Oye, me agarraste medio desprevenido. ¿Me escuchan o está abierto? Sí, sí, se escucha muy bien. Ah, bueno. No, pues estamos tocando el nudo gordiano del asunto. No es palabra menor, es acabar con el colonialismo interno y el externo, porque no se puede seguir viviendo en un sistema colonial al mismo tiempo que se quiere vivir democráticamente con un modelo muy positivo. Y esto no le pasa solo a México. Inglaterra vive esa misma situación con los pueblos que mantiene colonizados. Y lo mismo le pasa al gobierno de Francia y al gobierno español y al gobierno de la India, porque no quieren reconocer que la sociedad humana está compuesta de múltiples pueblos, no de un pueblo. Y el error más grave es considerar que hay un pueblo superior
y otros inferiores. Y en ese momento no hay posibilidad de diálogo. Es lo mismo que pasa con las creencias religiosas de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas siguen teniendo una matriz de carácter religioso multiteológico, con muchos dioses, y a veces se les quiere imponer una doctrina y un solo Dios y un estilo. Y en el derecho lo mismo. Los pueblos indígenas han reconocido que las gentes se comportan de manera diferente. Los lacandones viven con los tzotziles y tzeltales miles de años, no de ayer. Pero los lacandones es un pueblo pequeño y los celtales y los tzotziles son miles, centenares de miles. Entonces, ¿cómo convivir? Es el dilema. Por eso la educación, como lo dice la doctora Nayeli, es muy importante. La educación intercultural. Intercultural no quiere decir que acepten el español los indígenas nada más. Los no indígenas de la ciudad de Oaxaca donde vivo, donde la mayoría de la gente habla zapoteco del valle, debemos enseñar a nuestros hijos a hablar zapoteco. Esa es la interculturalidad. La interculturalidad no es en una sola dirección, es en ambas direcciones. Aprender inglés y aprender la lengua materna de la región. Y eso no lo quieren entender. Prefieren en las clases altas que los niños aprendan inglés, no náhuatl. Viven en la Ciudad de México rodeados de hablantes de náhuatl y de mazahua y de otomí, pero nunca se les ha ocurrido que sus niños hablen en náhuatl. Eso es como algo impensable. Y lo grave es que esto también están pensando muchos indígenas aculturados y acomodados que no quieren reconocer la matriz de donde vienen. México requiere construir un pensamiento igualitario, pero diferenciado, y aprender a respetar las lenguas, las culturas, los bienes materiales, los bienes territoriales de cada pueblo. Mientras no haya eso, hay una guerra y una disputa terrible, y eso se lo encargamos al INPI o al INI, que ellos arreglen. Es un asunto indígena, no es un asunto de la sociedad. Por eso es muy importante que los estados y municipios del país empiecen a pensar multiculturalmente. Y es muy importante que se cambie esta dicotomía. Tal vez la doctora Nayeli allá en Monterrey pueda sentir la diferencia con Oaxaca. La diversidad de Oaxaca
y el ocultamiento de la población indígena en Nuevo León. Es decir, se desapareció la población indígena y no se quiere entender que hay población habitante en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, o por ejemplo en Guanajuato, que decían, no, es que aquí ya no hay indígenas, pero de repente aparecen los hablantes de chichimeca y sí, están ahí las comunidades. Es decir, se tiene que transformar el pensamiento, y transformar el pensamiento es reconocer que la diversidad es lo que hace rico a los seres humanos, no la homogeneidad. Para eso necesitamos zombies nada más, puros zombies, y quitemos a los seres humanos. Los seres humanos somos plurales y diversos. Así como hay partidos políticos de verde, de azul, de amarillo, del color que quieran, también hay lenguas, también hay pensamiento diferenciado. Y sobre todo el respeto a la diferencia, el respeto al género, a las mujeres. Eso está muy claro. Es decir, no podemos negar que tiene que haber concordancia entre hombres y mujeres, porque somos parte de la misma identidad de Homo sapiens. Y es algo increíble. Pero qué bueno, yo escribí esto en unas 7 cuartillas que les voy a mandar para que quede ahí en el expediente. Pero sí creo que ustedes de la Secretaría de Gobernación tienen la alta responsabilidad, no el presidente de México. Los funcionarios chiquitos o grandes son corresponsables de mantener una sociedad múltiple y diferenciada. Y creo que eso no se sabe, pero qué bueno este taller. Ojalá lo puedan replicar con todos los de la Secretaría de Gobernación, todos. Y luego los de Hacienda, que también no entienden nada. El presupuesto lo reparten en su lógica matemática, no en la lógica de las necesidades humanas. Entonces, es un trabajo no de un sexenio, es un trabajo de política pública permanente. Y para construir una sociedad multicultural, multilingüe, multidimensional, pues es un trabajo sensacional, pero difícil. Y creo que ustedes, los jóvenes que ahora están ocupando ya los puestos de gobierno, no por el partido verde o amarillo o azul, sino por el pensamiento que debe normar, porque es lo que hacen los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, tengo aquí tesis y libros de jóvenes investigadores indígenas que me maravillan por su pensamiento
multicultural y multilingüe. Es algo impresionante ver al maestro Víctor Leonel, que puede moverse del idioma zapoteco al idioma castellano libremente, y que el idioma zapoteco es un idioma muy complicado porque es un idioma tonal, más complicado o igual que el chino. Cuando hablamos con los chinantecos para el reacomodo de la presa Cerro de Oro hace unos años, el director de la comisión del Papaloapan decía, pues es muy fácil, quitémoslos, los movemos y les cerramos la compuerta y con eso se acaba el problema. No se piensa en la complejidad de la atención y cuesta más hacerlo consultando y escuchando las demandas, haciéndolo autoritariamente. En la presa de Zimapán y Aguamilpa se consultó con muchos antropólogos, comunidad por comunidad, discutiendo horas y horas el reacomodo. Y a la Comisión Federal de Electricidad no le gustaba, pero el Banco Mundial le apretó las tuercas y le apretó hasta que aceptaron. Y no esperemos que nos apriete Naciones Unidas las tuercas a los mexicanos para construir una sociedad que respete la diferencia lingüística y cultural. Pues muchas gracias y ya les envío el... Pues muchas gracias, doctor, y sí le agradecemos y le recibimos con mucho gusto las 7 cuartillas que preparó para que tengamos, para que la podamos incorporar acá en los trabajos. Muchas gracias a todos los ponentes. En esta parte final de la presentación del doctor Salmón, creo que es muy interesante lo que plantea y destacar que desde nuestro punto de vista, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado muy claramente el objetivo de integrar a las comunidades y pueblos indígenas en la planeación del desarrollo. Pero como usted dice, no importa que lo diga el presidente, bueno, o sea, sí importa mucho porque marca la línea de trabajo, pero quienes tenemos que implementarlo somos todos los funcionarios que estamos trabajando todos los días en estos temas, ¿no? Y esa recomendación que nos hace creo que es muy importante que la tengamos siempre en mente, ¿no? Porque no sirve de nada el programa político si abajo no estamos trabajando en esa dirección. Y creo que sí vamos, que también como lo que decía, ¿no? Si antes Naciones Unidas nos apretaba las tuercas, ahora la idea es que seamos nosotros mismos quienes nos apretemos las tuercas entre nosotros, ¿no? Para poder seguir avanzando en esta dirección. Y efectivamente sí en esta administración nos ha tocado ver cómo tenemos que ir trabajando con diferentes servidores públicos de diferentes áreas para poder ir haciendo esta transformación de cómo se ven las cosas y de la relevancia que tienen las comunidades y pueblos indígenas para nuestro desarrollo. Entonces, por eso, en este sentido, todos los comentarios que nos han hecho son de mucha utilidad, porque pues uno está a veces en el día a día, ¿no? Y tratando de resolver las cosas que vienen día a día. Pero comentarios como lo que hicieron respecto a que el derecho a la consulta no es un instrumento, sino un derecho, pero que además es un derecho vinculado a otros derechos, ¿no? Un derecho habilitador de otros derechos y que es mejor pensar en esa manera integral
de garantizar todos los otros derechos, pues plantea más dificultades, ¿no? Para la operación, pero sin duda es una visión que debemos de tener en nuestras labores cotidianas y en las propuestas que podamos hacer. Y yo creo que ese sería el siguiente paso, ¿no? De seguir avanzando en esa dirección. Queda el reto de cómo lo vamos haciendo, ¿no? Operativamente, pero para eso, pues igual, seguimos nosotros abiertos a poder seguir escuchando propuestas. Agradecemos mucho su participación, agradecemos también especialmente a CIESAS por esta convocatoria conjunta y por facilitarnos la transmisión en las redes sociales. Y pues nuevamente agradecerles a todas y todos ustedes por estarnos escuchando. Y pues cuando tengamos algún documento que saquemos de estos foros que estamos desarrollando, pues les compartiremos con ustedes también para escuchar, conocer su opinión y seguir el diálogo que hemos empezado en esta ocasión. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.